Buenas noches. Buenas noches, hermanos y hermanas. Dios me las bendiga. Estamos esperando un poquitito, ¿verdad? A ver que se conecten algunos de los hermanos y cualquier otra persona, ¿verdad?, que se va a conectar con nosotras. Damos gracias al Señor, ¿verdad?, por este momento. Adoramos al Señor porque Dios es bueno y verdaderamente su misericordia es eterna y es para siempre. Gloria al Señor. Carmen Elena, estás aquí, bella. Y Sandrita, estamos aquí. Estamos aquí para estudiar su santa palabra, para recibir bendición a través de la palabra del Señor, para escudriñar esta palabra que es poderosa, una palabra de poder, una palabra que nos anima, que nos exhorta, que nos mantengamos en la brecha, que no nos cansemos, que no nos fatiguemos, porque el Señor es nuestra fuerza. Y como dice el estudio de hoy, ¿verdad? El estudio de hoy, pues, dice que el título de la sección 3 es el testimonio de nuestra esperanza. Ese es el testimonio que el creyente da a aquel que está viendo que nosotros como creyentes tenemos esperanza en Jesucristo. No hay otra manera que nosotras podamos tener esa esperanza si no es a través del Señor Jesucristo. Así que iniciamos este estudio, ¿verdad? Con una idea central. Y la idea central habla de la esperanza que nosotros tenemos. Es el testimonio de nuestra esperanza. La idea central es nuestra esperanza en Cristo que apunta hacia Él. Así que yo soy su hermana en Cristo, Mirta Lugo. Pertenezco a la Primera Iglesia Bautista de Utuado, para los que pues se conectan y verdaderamente no me conocen, ¿verdad? Nuestra iglesia, que es pastoreada por el pastor Tomás Morales, damos gracias al Señor por él y por la iglesia, ¿verdad?, que la cual nosotros servimos. Y como somos personas de Dios, que mantenemos una esperanza, como dice esta idea central, la idea central, nuestra esperanza en Cristo apunta hacia Él. Y es a Jesucristo que apunta esa idea, esa esperanza, ¿verdad? Cuando nosotros, ¿verdad?, como creyentes en el Señor, tenemos esa esperanza, es visible para aquel que nos ve. Y es nuestro testimonio el que habla de nosotros. Así que nuestro testimonio apunta a Jesucristo. Y todo aquel que nos ve puede ver a Jesucristo a través de nosotros, en algo o por algo. Así que, para empezar el estudio de hoy, vamos a estar leyendo. Tengan lápiz, tengan papel, hagan sus notas, apunten los textos bíblicos que se van a estar dando en referencia. Vamos a estar leyendo en Primera de Pedro, del capítulo 2, hasta del versículo 4 hasta el 15. ¿Ok? Y siempre es por costumbre mía, ¿verdad? Obviamente esa es mi parte, eso es lo que a mí me gusta hacer, ¿verdad? Siempre. Que antes de comenzar el estudio, pues iniciar con una oración cuando vamos directamente hacia la palabra. Así que vamos a orar. Júntate conmigo, ya que te has conectado, para orar. Amantísimo Dios y Padre Santo, en esta hora reconocemos tu grandeza y tu poderío. Tú eres nuestro Señor y tú eres nuestra esperanza, Padre. Por eso en esta hora vamos a ti adorándote, Señor, porque tú eres el único merecedor de toda adoración, Padre. Grande eres y hermoso eres, Señor. Te presentamos, Señor, este estudio bíblico, que seas tú a través de él, que tú nos hables, que tú nos ministres, que tú nos fortalezcas, Señor. Bendícenos a través de tu palabra y bendice a cada hermano y cada hermana
que se conecta para recibir este estudio. Todo lo hacemos para la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. En esta parte yo voy a leer la porción bíblica y después vamos a escudriñar esta porción bíblica, ¿ok? Y dice en 1 de Pedro 2, del 4 al 15. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedra viva, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Al considerar vuestras buenas obras, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Aleluya. El Señor nos bendiga por medio de su palabra, ¿verdad? Iniciemos el estudio bíblico, ¿verdad? Analizando estos textos bíblicos, ¿verdad? Como dice la misma palabra, escudriñando, ¿verdad? La palabra. Piedra viva para la casa de Dios. Versículo 4. Dice, acercaos a Él. Es con referencia a Cristo. Ellos se acercan a Dios, a los que Pedro le ha escrito esta carta. Pedro llama a Cristo piedra viva. Él es el que da vida cuando nosotros nos acercamos a Él, para que nosotros seamos salvos por su sacrificio en la cruz. Esta piedra viva, que es Jesucristo, fue desechada por los hombres. Y también hoy día es desechada por los hombres. Mucha gente no quiere buscar ni creer en la palabra del Señor. El verbo apodokimazo significa desechar algo como inservible. Así que los hombres que desecharon a Cristo fueron los judíos, especialmente los fariseos, porque no les servía para la idea que se habían forjado del Mesías como un libertador político-militar. Jesús se refirió a este reclamo en Marcos 8:31 y Lucas 9:22. Tomen nota y después lo buscan y lo analizan junto con el texto que nosotros estamos estudiando, ¿verdad? Pero Dios, qué maravilloso, ¿verdad?, contradijo el veredicto de los hombres y demostró
su capacitación como el Cristo al exaltarle y dándole gran honor. Cristo, que fue escogido por Dios como piedra y escogido, le añade Pedro a la palabra escogido, a esta piedra preciosa de mucho valor y digno de honor y estima y distinción. Sabemos que las piedras preciosas tienen un valor y las piedras preciosas son hermosas, pero Jesucristo como la piedra y única piedra preciosa, no hay quien lo compare. Vemos en el versículo 5. Al llegarnos nosotros a esta piedra viva que es Cristo, también nosotros nos convertimos en piedras vivas, aptos para ser edificados sobre Cristo como una casa espiritual. Según se describe a la iglesia, templo o casa espiritual, demuestra que así como Israel tenía un templo, los cristianos ahora también tienen uno. Y ese es el templo del cristiano, es espiritual. Y nosotros somos ese templo de Jesucristo. O sea, al Él morar dentro de nosotros y vivir dentro de nosotros, nosotros somos templo de Dios. Las personas no son salvas por pertenecer a una iglesia, sino por pertenecer a la iglesia, por ser salva. Esa iglesia que ya es salva, los que pertenecemos a esa iglesia ya somos salvos, porque hemos creído en Jesucristo. Y la única piedra angular de la iglesia es Jesucristo. Así que está encima de todos nosotros. Habla de sacerdocio santo. Significa que actuamos como sacerdotes completamente dedicados al Señor. Como el sacerdote del Antiguo Testamento tenía un acceso especial con Dios, era el único que se acercaba a Dios por medio del tabernáculo o el lugar santísimo y dirigía los sacrificios en virtud de perdón de pecados del pueblo, entre otras cosas, como una alabanza a Dios, como una adoración a Dios. Así como sacerdotes espirituales, en sacrificios espirituales, nosotros por medio de Jesucristo también lo hacemos. El versículo 6. La gloria de la piedra del ángulo, como Pedro expresa, es de contenido bíblico. Pedro añade que quienes pongan su fe en esta piedra viva no quedarán defraudados, estarán firmemente sostenidos y serán altamente honrados por Cristo mismo. Sión, habla de Sión, y Sión fue usado como nombre para la ciudad de Jerusalén, la tierra de Judá. Así que Jesucristo es la piedra angular del Salmo 118. Es la piedra de tropiezo en Isaías 8. Es la piedra de fundamento en Isaías 28. La piedra supernatural en Daniel 2. La piedra que le dio agua al pueblo de Israel en el desierto, cuando lo leemos en 1 Corintios 10:4. Así que todo creyente, como piedras usadas en la construcción, deben de estar alineados a Jesucristo. Sabemos que cuando se hace una construcción, la zapata de esa construcción es la más importante, porque eso es lo que le va a dar solidez a esa estructura que se va a construir. Y si nosotros estamos anclados en una roca, en una piedra viva que es Jesucristo,
estamos extremadamente sólidos y este edificio nadie lo puede destruir. Así que vemos en Pedro 2, versículo 7. Este versículo fue citado por Jesús en Mateo 21, 42. Entonces viene la pregunta: ¿es Jesucristo precioso para ti? Porque para mí Él es precioso. Pero para ti, el Señor es precioso. Ver al Señor precioso es reconocer la honra que el Padre le dio. Así que es precioso por todo aquel que cree en Él. Así que si tú crees en Él, tú eres precioso. Cristo es precioso positivamente, comparativamente, superlativamente. Así que no existe nada que sea más precioso que nuestro Señor. ¿Qué significa cabeza del ángulo? Forma parte del cimiento del ángulo principal de ese edificio. Es la piedra más importante de ese edificio. Y esta piedra es el mismo Jesucristo, en el cual nosotros estamos solidarizados en Él, firmes en Él. Algunos de los que practicaban esta construcción rechazaban esa piedra viva. Pero nosotros que participamos de esta construcción hemos venido a mantenernos firmes en Jesucristo. Versículo 8. Piedra de tropiezo y roca que hace caer. Al rehusarse caer, a las personas rehusarse en creer en Jesucristo, serían los incrédulos, han desechado la única roca firme donde pueden establecer la verdadera esperanza que todo hombre debería de tener en Dios. Pues pensaron que era inservible para su mentalidad y para sus planes equivocados. Pero serán confundidos, pues Dios por su incredulidad permite que vayan a tropezar y a destrozarse contra esa piedra, la cual ha puesto para salvación. ¿Y por qué ellos tropezarán? ¿Por qué el hombre de hoy día tropezará? Por una palabra que nosotros tenemos en nuestras manos. Y esa palabra es poderosa. Y esa palabra es la que nos lleva a creer. Y cuando nosotros obedecemos esa palabra, eso es lo que nos enfrenta al destino. Eso es lo que nos lleva a enfrentar y estar preparados para no caer en ningún momento. Si el incrédulo no se convierte a Jesucristo, enfrentará consecuencias. Y créanme que sus consecuencias no van a ser muy buenas. Tenemos que entender, ¿verdad?, que en el plan de Dios es para salvación y verdaderamente Dios no quiere que nadie se pierda. Pero hay hombres que no quieren seguir al Señor. Hay hombres que no quieren buscar de Dios. Hay hombres que se alejan de Dios. Pero los que hemos respondido al llamado del Señor, nos mantenemos ahí, en ese camino. Así que vemos el versículo 9. El lugar privilegiado de Dios. El lugar privilegiado que tenemos nosotros como pueblo de Dios. Así que Pedro enumera esos privilegios que el creyente tiene como perteneciente al pueblo de Dios. Y hace referencia al Antiguo Testamento. Y dice, vosotros sois, número 1, linaje escogido. Los creyentes en la actualidad son un linaje escogido por Dios.
para pertenecer a Jesucristo desde antes de la fundación del mundo. Los cristianos son un pueblo celestial con un linaje divino y con semejanzas espirituales. Así que vemos que tomado de Isaías 43:20, Pedro aplica a la iglesia lo que pertenecía a Israel. Así que, punto número 2. Los creyentes son asimismo real sacerdocio, en santuario celestial por la fe, para adorar a Dios. Como real sacerdocio, salimos al mundo para testificar. Queda ilustrado por el encarcelamiento de Pablo y Silas en Filipos. Como sacerdotes santos, cantaban y alababan a Dios en medio de una situación muy difícil. Y mientras pasaba la noche, ellos no solamente cantaban y adoraban a Dios, sino como real sacerdocio, predicaron al carcelero. Así que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, al ser real sacerdocio, también debemos de llevar esa palabra a aquel que la necesita. Los creyentes son nación santa, es el punto número 3. Era la intención que Israel fuese una nación distinguida por la santidad. O sea, la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor, ¿verdad? Y nosotros somos pueblo de Dios santo y escogidos por Él para glorificarle. Y la iglesia es ahora una nación santa de Dios. Los cristianos son un pueblo para la propia presencia de Dios. Les son para Dios los cristianos de especial valor. Tan es así que le costó la vida de su propio hijo, de su único hijo. Punto número 4. Pueblo adquirido. Es un pueblo que con el vocablo pueblo, sin distinción de persona, clase social, iglesias, denominaciones, es un pueblo adquirido y es ese pueblo que Dios compró a un costo-precio, a un precio muy alto. Así que para acercarnos a Dios y tenerlo en nuestro corazón, solo nos basta creer en Él, tener esa esperanza que nosotros tenemos en Jesucristo. Así que el propósito de estos privilegios tan altos no es para que nosotros nos llenemos de orgullo, sino para anunciar las virtudes de Jesucristo, quien ha hecho grandes cosas por nosotros. ¿Acaso no vemos cómo Dios tiene misericordia con nosotros? En cada momento, en cada situación, en cada circunstancia, Dios se hace latente en nuestras vidas. Así que el deber del cristiano es anunciar las excelencias de aquel que nos llamó de unas tinieblas a su luz admirable. La luz es clara y es resplandeciente. Yo les digo la verdad, a mí me encanta el día. Yo cuando los días empiezan a oscurecer a las 7 y pico de la noche me fascinan. No significa que no me guste la noche, obviamente, la noche es hermosa, ¿verdad? Pero si me dan a escoger, yo prefiero los días largos. Así que en la misma medida que las tinieblas son opresoras del hombre, la luz alumbra nuestras vidas y esa luz verdaderamente es Jesucristo. Versículo número 10. Pedro termina esta sección volviendo al libro de Oseas. Aquí en el libro de Oseas se ve una historia trágica de una vida familiar del profeta como una lección objetiva. Dios había pronunciado una sentencia sobre la nación de Israel
debido a la infidelidad de ellos para con Dios, para con Él, ¿verdad? Les dijo que ya no tendría más compasión de ellos, más misericordia de ellos, y que no servían y que no serían más su pueblo. O sea, ya ustedes no van a ser más mi pueblo. Eso lo lees en Oseas 1:6. Pero el desechamiento del pueblo de Israel no era definitivo, porque el Señor prometió que en un día futuro Israel sería restaurado. Dice en Oseas 2:23, me compadeceré de la no complacida, dice en el libro, ¿verdad? Me compadeceré de la no complacida, y al que no era mi pueblo, le diré pueblo mío. Imagínate. La misericordia de Dios desde el Antiguo Testamento han perseverado siempre en nuestras vidas. A veces hay gente que no le sirven al Señor y dicen, a mí me pasó esto, y dan algún testimonio de algo bueno que les pasó. Y yo siempre le digo a alguien que me comparta este sentir de personas que no le sirven al Señor, yo siempre le digo, el Señor hace eso en tu vida porque tiene de ti misericordia, porque quiere que tú le conozcas, porque quiere que tú entiendas que Él te ama y que está para ayudarte, para bendecirte, para fortalecerte, para salvarte sobre todas las cosas. Pero hay gente que no quiere recibir esa palabra. Dicen que eso es suerte. En Cristo viene a nacer el nuevo pueblo de Dios. En Cristo se había alcanzado esa misericordia que ahora nosotros tenemos. Así que vemos en el versículo 11 que Pedro expone la condición de los cristianos en un mundo que no es su verdadera patria. Dos términos que Pedro usa para expresar la condición de los cristianos en este mundo. Número 1. Son extranjeros que viven en un país extraño. Número 2. Son peregrinos, pues viven en un lugar y en un tiempo que no le corresponde. No pertenecen a ese sitio. Era importante que ellos entendieran que donde ellos estaban, ellos no pertenecían a ese lugar. Porque nosotros, como dijimos en el estudio primero, nosotros tenemos un lugar donde esa será nuestra verdadera nación. Nosotros estamos aquí prestaditos hasta que el Señor determine. Entonces, aquí Pedro los exhorta a ellos en la importancia de que se apartaran de los deseos carnales que combaten contra el alma y contra el cuerpo. Pedro sabía que el mundo no deja de atraer al creyente con los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Solo leemos en Juan 1, del capítulo 2, 16. Todos estos casos atacan directamente al alma del hombre. Ataca a su mente, a sus emociones y a su voluntad. Antes éramos incapaces de no pecar. Ahora podemos resistir el pecado por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros. En Romanos 8, 1, 14. El no obedecer a Dios afecta nuestro bienestar espiritual, estorba la comunión con Dios y frena el crecimiento espiritual. Así que si tú te analizas cómo está tu vida espiritual, pues mira estas tres partes que son tan importantes, que es el crecimiento espiritual, la comunión con Dios y el bienestar de nuestro espíritu. Cuando nosotros cumplimos con estas cosas, en todos esos sentidos nos sentimos bien. Versículo 12. Vivimos rodeados de personas que están sordas al Evangelio.
pero no están ciegas para ver la manera en que nosotros vivimos como cristianos. Podemos decir que el gentil, que es el hombre inconverso, siempre tiene la mirada puesta en el cristiano. Y siempre hay personas que viven murmurando de los demás. En todo momento siempre hay personas que viven hablando y murmurando y pecando y haciendo lo que a Dios no le agrada, porque no tienen la conciencia de hacer lo que es correcto delante de Dios. Ahora es importante que dé razón a la válida, a lo que valida nuestra vida como creyentes. Que nosotros no hagamos, vivamos pendientes de lo que los demás puedan hablar de nosotros, porque nosotros como cristianos tenemos la misión de dar un buen testimonio. Y el creyente que glorifica a Dios busca dar ese buen testimonio. Y de esa forma, estos malhechores tendrán que glorificar a Dios por medio de nuestra conducta. En el día de la visitación del Señor. La visitación del Señor, unos piensan que Pedro se refiere el día que Jesús toca nuestros corazones y toca nuestras vidas y entra en nuestros corazones para que nosotros le sirvamos. Nos visitó, vino el Señor a nosotros. Otros piensan que es el día del juicio, el cual el malhechor tendrá que rendir gloria a Dios, considerando las buenas obras del creyente. Así que, aparte de todo, es la conducta del creyente el fin que glorifica a Dios. Sea cuando la persona se convierte o sea cuando esté ante el trono de Dios rindiendo cuenta por las cosas que ha hecho. En definitiva, como quiera, el nombre de Dios va a ser exaltado. Versículo 13. Pedro particulariza uno de los aspectos de la conducta auténtica cristiana: la sumisión a las autoridades. Aunque estos hermanos, el cual Pedro les escribe, estaban siendo maltratados, posiblemente por los que regían y gobernaban en ese entonces, Pedro quería que ellos fueran respetuosos con esas autoridades humanas, ya sea al rey como al jefe de Estado. Esto no significa que le debemos obedecer a ciegas y totalmente al gobierno secular, cuando se opone a los valores de Dios. Ahí sí es verdad. Ya eso es otro asunto. Por ejemplo, el gobierno tiene de parte del gobierno muchas leyes salen de ahí. Y hay edictos, hay normas, reglas que pueda poner el gobierno. Pero la realidad es que yo voy a obedecer al gobierno, yo voy a respetar a las autoridades, siempre y cuando no esté contrario a lo que el Señor dice que yo deba de hacer. Significa que, por ejemplo, por dar un ejemplo, sabemos que estamos en una pandemia y por ende, al estar en esa pandemia, pues nosotros como pueblo de Dios tenemos que obedecer a la regla que ha puesto la gobernadora de nuestra isla en cuanto a los toques de queda. Vamos a poner, pues el toque de queda ahora mismo es a las 10 de la noche, de 10 a 5 de la mañana. Yo no debo de estar en la calle, a menos que haya una emergencia, una situación que justifique esa salida. Pues yo debo de obedecer eso. Pero si el gobierno firmara, por ejemplo, esto es para dar un ejemplo, una ley
que la mujer debe de abortar y yo quedara embarazada, a mí esa ley no me va a aplicar. Yo no voy a respetar esa ley porque está en contra de los principios bíblicos. No corresponde yo obedecer a esa ley. Así como dijo como dijeron los apóstoles Pedro, también en Hechos 5:29, es necesario obedecer primeramente a Dios que a los hombres. O sea, primeramente honor y respeto a Dios y después a todo lo demás. Ahora, cuando surjan esas leyes, esas normas, esas reglas, esos edictos que están contrarios a lo que dice la Biblia, pues yo digo que no. Tan sencillo como eso. Versículo 14. Y a los funcionarios que él ha nombrado, pues a ellos el rey los ha mandado a que castiguen a aquellos que hacen el mal y que honren a aquel que hace el bien. Así que la voluntad de Dios para su pueblo es que viva de una manera honrada, intachable. Así le podemos cerrar la boca a todas estas personas ignorantes, insensatas, como decía el apóstol Pedro. Y cuando habla de insensatos, muestra que son personas que carecen de una madurez en sus actos, en su conducta. Así que el cristiano demuestra con su testimonio una madurez espiritual. Y eso nos compete a todos nosotros. Así que entonces podemos comprender cuál es el fin de esta palabra. Y el fin de esta palabra es que nosotros nos mantengamos firmes obedeciendo solamente al Señor. Y como dije la semana pasada, cuando obedecemos al Señor, también podemos obedecer las cosas de la vida. Así que ponlo en práctica. Número 1. Ora para que tenga la oportunidad de presentarle a Cristo a otra persona como una esperanza. Número 2. Alienta a alguien que esté pasando por una situación difícil. Número 3. Testifica con tu testimonio y lleva esperanza al que no tiene esperanza. Hay personas que viven sin ninguna esperanza en la vida. Pues nosotros como creyentes llevamos esperanza a aquel que la necesita. Así que vemos que Cristo profetizó que en estos últimos tiempos la maldad del hombre, por ahí anda una mosquita, ¿verdad? Parece que quiere, pero no me va a sacar. Cristo profetizó que en los últimos días la maldad del hombre crecería y que por causa de esa maldad el amor de muchos se iba a enfriar. Eso lo vemos en Mateo 24:12. Pero nosotros podemos pasar momentos en que nos podamos sentir decaídos, vencidos, afligidos, pero eso no nos va a quitar a nosotros poder ayudar a alguien que tiene una necesidad, poder cumplir ese propósito que Dios tiene en nuestras vidas, ¿ok? Así que podemos recordar que nuestras fuerzas no vienen del hombre, nuestras fuerzas vienen de Dios. Pero Él es nuestra esperanza en medio de un mundo que está espiritualmente enfermo. Así que nos toca a nosotros, ¿verdad? Decirle al Señor que obre en nuestras vidas de manera maravillosa, que esta palabra sea viva en nuestros corazones, que nos mantengamos firmes en esa roca que es Jesucristo y que no desmayemos en ningún momento. Así que este es el estudio de hoy. La semana que viene estaremos estudiando
la durabilidad de nuestra esperanza. Y para los que no tienen el expositor, pueden leer en Primera de Pedro 3, 8 al 17. Esa es la lección de la semana que viene, en el cual vamos a estar estudiándola. Así que les doy las gracias a todos los que se conectaron. Aquí puedo ver a todos los que se conectaron. Muchas gracias. Sean bendecidos de manera especial. Damos gracias al Señor, ¿verdad?, por este momento tan maravilloso que nos permite estudiar y escudriñar esta palabra. Porque en esta palabra hay poder, poder de Dios. Amantísimo Dios y Padre Santo, en esta hora te damos gracias por este estudio. Te presentamos, Señor, en nuestros corazones delante de ti para que tú hagas esa obra maravillosa en nuestras vidas, Señor, y que podamos cumplir esta palabra, Señor, como tú nos enseñas que nosotros lo hagamos, Padre. Gracias, Padre, porque tú eres nuestro Rey y nuestro Señor. Gracias por cada hermano que en esta noche sacó de un momento para conectarse, Señor, para recibir esta hermosa palabra. Gracias por tu hermosura, gracias por tu santidad, gracias por tu amor. En el nombre de Jesús oramos y te adoramos. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Hasta aquí mi parte, mis hermanos. Muchas gracias. Nos vamos a ver en la semana. Estoy muy contenta y muy gozosa. Así que hasta aquí estamos. ¿Ok? Será hasta la próxima. Dios me los bendiga. Bye.